suscríbete al canal, activa la campanita y disfruta de las noticias más virales e impactantes del mundo. No te pierdas nada. Diosdado Cabello ha transitado en los niveles más altos del gobierno de Venezuela y el estamento militar durante 20 años. Hace poco Cabello fue nombrado el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el partido de Maduro. También es un ratero, narcotraficante, y en cada uno de esos cargos gubernamentales, Cabello ha explotado su poder para poder forrar sus propios bolsillos. Ha participado en el narcotráfico, llevando cargamento desde Venezuela por la República Dominicana hasta Europa. Incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno para obtener información sobre los venezolanos ricos para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes y luego les robaba los fármacos y eliminaba la competencia de esta manera. Venezuela, no, Venezuela es mi tierra y mi país. Es linda, se ha deteriorado, pero sigue siendo linda. Los venezolanos estamos pasando hambre y a diario son muchos los que mueren por desnutrición y por enfermedades. Todos los días, más de 70.000 venezolanos cruzan las fronteras con Colombia y Brasil huyendo de esta emergencia humanitaria que ha provocado la dictadura. Irse de Venezuela duele cada paso. Nadie lo hace por gusto. Duele dejar atrás nuestras familias, nuestra gente, nuestros sueños, pero nos impulsa la búsqueda de un mejor futuro y el anhelo de vivir en libertad. Es el momento para que todo un pueblo indignado con tanto dolor decida que quien se tiene que ir es el dictador. Fuera Maduro. Acerca de epidemias, acerca de inflación, acerca de salarios, contrataciones. No existe información pública en Venezuela. Por otro lado, la opacidad está alimentada por la limitación a la libertad de expresión. Los medios han sido controlados, comprados, silenciados o perseguidos. Y hoy tenemos a directores de medios, a periodistas, a tuiteros, fuera del país, exilados o en la cárcel o con órdenes de presentación ante la justicia. Desde el 2013 han dejado de circular 51 medios impresos. Solo en el 2018 se cerraron 18. 99 emisoras de radio y de televisión han cerrado sus puertas y tenemos limitaciones para ver cantidad de canales de televisión como CNN o Noticias 24. La eliminación de la autonomía y la independencia es el centro medular de la posibilidad de que en Venezuela se haya instalado una cleptocracia como la que tenemos hoy. En Venezuela no existe ninguna separación entre los poderes y se ha anulado la autonomía y la independencia. Y esto, hay una larga lista de hechos a lo largo de los últimos 20 años que conformaron esta cooptación de todos los poderes públicos en manos del Ejecutivo Nacional y más concretamente de un pequeño grupo que está cerca del partido de gobierno, donde no hay límites entre el poder del partido y del Estado. El Tribunal Supremo de Justicia ha sido cómplice activo para legalizar o intentar legalizar no solamente la opacidad, sino el robo del Estado. La eliminación de la autonomía y la independencia tiene como consecuencia una inmensa impunidad. En un estudio que vamos a publicar el mes que viene, en octubre del 2018, que hicimos junto con UNODC, la Organización de Naciones Unidas contra la Delincuencia y el Crimen, el resultado del informe es que los funcionarios venezolanos dedicados a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción están indefensos ante el crimen organizado. No tienen ningún sistema de protección, no tienen capacitación, no tienen autonomía para tomar decisiones. Todos los sistemas que deben ocurrir, que deben formarse en leyes, instituciones y sistemas, procedimientos, no existen en el país. Pero a esto se suma, a la falta de check and balance, se suma la presencia en aumento del mundo militar o de un grupo de militares en el Estado, controlando instituciones, controlando centros de producción y controlando el presupuesto nacional.
De los 32 ministerios, 11 están dirigidos por militares. De las 23 gobernaciones, 6 son militares. Tenemos militares en embajadas, en la Constituyente, en la Asamblea Nacional, en empresas propiedad del Estado, inclusive y sobre todo en el sector de alimentación. El control de la economía y la producción es otro elemento que caracteriza a la cleptocracia venezolana. Desde el 2003, la regulación de precios y el control de la venta de divisas ha generado el mayor incentivo a la corrupción que se haya conocido en América Latina. Ese control de precios ha permitido que la venta de gasolina sea tan atractiva o quizás más que la venta de drogas en Venezuela. Ya el exministro del presidente Chávez, el señor Giordani, advirtió en el 2013 que más de 20.000 millones de dólares se habían perdido en empresas de maletín a través de la asignación irregular de divisas a precio preferencial. Las importaciones han permitido que se continúe con el gran hueco de la corrupción, no solamente a través de gasolinas y otros bienes minerales, sino a través, sobre todo con la comida y las medicinas últimamente. El control de la economía y la producción pasan a que de las 576 empresas propiedad del Estado que hemos podido identificar, 431 empresas pertenecen al Estado venezolano. De esas 576, 431 se formaron, crearon o expropiaron durante el régimen del presidente Chávez y el gobierno del presidente Maduro. No tenemos mayor información de esas 576 empresas. De hecho, del 60% ni siquiera sabemos quiénes son sus autoridades. Pero podemos decirles que solamente 500 parece estar en operaciones. Sin embargo, de esas 500 en operaciones no tienen producción. La producción se ha reducido en algunos casos hasta el 10% de lo que producían cuando no estaban expropiadas o cuando pertenecían al sector privado. Por ejemplo, el acero líquido de Sidor cayó 93% desde el 2007 hasta hoy. La bauxita y el aluminio cayó en 94%. Pero además, esas empresas, además de no producir bienes y servicios, no generan impuestos y regalías para el Estado. Por el contrario, generan gasto, porque del presupuesto nacional se le ha estado asignando miles de millones y este año billones de bolívares en créditos adicionales, créditos que no pasan, por supuesto, por ninguna regulación del Estado. Nuestra nueva preocupación es precisamente el arco minero y todo lo que está pasando con el oro, diamante y coltán, y no solo en el arco minero, sino en otros estados del país, donde la anarquía y la criminalidad han invadido espacios importantes del territorio que no están controlados ni siquiera por las Fuerzas Armadas. El otro gran problema que ha causado la corrupción en Venezuela y que seguramente la causa en muchos otros países, pero nuestra preocupación es Venezuela, es el impacto que ha tenido la corrupción en la gente. Nosotros en Venezuela tenemos un servicio eléctrico súper deficiente. Venezuela era uno de los países que más electricidad producía, tan era así que hasta le vendíamos a Colombia. Hoy la producción ha disminuido a pesar de las inmensas inversiones en hidroeléctricas como Tocoma, empresa que se supone tenía que terminar de construir Odebrecht e INSAT, empresas que hoy están perseguidas por la justicia internacional, o por el gasto gigantesco en contratos de plantas de generación de distribución, que en este momento los responsables de esas empresas, de los grupos Derwit, están perseguidos por la justicia norteamericana. De las interrupciones que se tenían históricamente en Venezuela del servicio eléctrico, del 2004, que teníamos 52 interrupciones de electricidad, hoy pasamos a tener más de 600. Agua. En Venezuela el agua no tiene calidad, es deficiente, produce enfermedades, pero además no hay. La caída de la distribución de la electricidad pasa porque además hemos invertido
cuantiosas cantidades de dinero en programas que nunca se implementaron, como el Acueducto Bolivariano de Falcón o el proyecto TUI 4, precisamente encargado a otra de las empresas del lavado del caso brasilero de Lavallato. Otra consecuencia brutal, creemos que la peor, junto con la salud, es la alimentación. Los índices de alimentación, los índices de abastecimiento han caído brutalmente, pero además la inflación y la megainflación hace imposible que la gente pueda comprar lo poco que se consigue. Por eso es que la dependencia de la gente sobre los CLAP es tan grande. Nosotros estamos seguros y tenemos más de 250 denuncias con respecto a los CLAP que mencionaba el señor Marshall, en donde la gente ha pagado por cajas que no tienen todos los productos. El precio varía con regularidad. Los productos no son de buena calidad. Las compras de esos productos han tenido denuncias hasta en la Contraloría y en la Fiscalía por sobreprecios. Empresas que no sabemos dónde producen, de dónde salen esos productos, aparecen vendiendo cantidades gigantescas. Y nosotros, la mayor preocupación con respecto a los CLAP para nosotros es que se han convertido en el elemento de control político más eficiente que tiene el gobierno venezolano. La gente no puede adquirir comida si no es por los CLAP. Y los CLAP están llegando a más de 6 millones de familias en Venezuela. O sea, es decir, es un producto muy eficiente para el control político, pero también para la corrupción, para generar miles de bolívares a los que tienen la posibilidad de hacer las compras. En el sector de salud tenemos historias de casos de corrupción que nunca se investigan, como los 6 hospitales que ordenó construir el presidente Chávez, que el dinero se asignó, pero desapareció. Los hospitales no existen. O las compras de medicamentos vencidos, denunciados hasta por la Contraloría General de la República, pero mueren en el papel. La situación de la salud es terrible. Hace 2 semanas me tocó ir a la frontera y pude ver directamente cómo las madres tienen que recorrer todo el país en autobús y en carrito para pasar la frontera, ese paso horroroso que cuesta dinero, en donde abusan de la gente y sobre todo de las madres solteras, que pasan con sus bebés para que la OPS bautice a sus niños exactamente al cruzar el puente Simón Bolívar. Es indignante ver que las mujeres venezolanas con sus bebitos no pueden tener vacunas para sus niños en el país. El transporte, aunque al lado de la salud y la alimentación parece menor, el transporte tiene paralizado el país. Cantidad de gente ha tenido que renunciar, empresas han tenido que cambiar la forma en que trabajan porque la gente no tiene cómo llegar a su trabajo. En todos los países que las normas de seguridad en los vehículos van aumentando y le exigen a uno tener el cinturón de seguridad, es una burla cuando uno ve cómo los venezolanos se tienen que transportar en camiones para llegar a sus hogares o para llegar a su trabajo, a su escuela, a su universidad. Y aquí quiero tomar un minuto para hablar el caso de corrupción más grande que creo que tenemos en Venezuela desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con las 34 obras asignadas a Odebrecht a través de 43 contratos, de los cuales, gracias a diferentes mecanismos de sobreprecio, soborno para la asignación, sobornos para los pagos, y los adendan y complementos que ya suman 168 en las 34 obras, los montos ascendieron desde el monto inicial hasta el monto final hasta 926%, lo que supone que Venezuela está pagando muchas veces unas obras que además no se construyen, quedan inconclusas. Cantidad de servicios de transporte, de metros, de puentes, que necesitaba el país, que necesitaba la población, ha tenido que han quedado inconclusas, con lo cual se ha perdido el dinero y tampoco tenemos las obras. Pero ese dinero seguramente está en las cuentas de algunas personas. Nosotros tenemos la lista de 28 ministros
que tuvieron responsabilidades desde la firma hasta la firma del contrato, hasta la firma de los diferentes adendum por los que pasó cada uno de esos contratos. El mensaje final que quiero dejar, porque por supuesto hay muchísimos casos en los que podríamos hablar hoy, pero creo que con esto damos un panorama de lo que está pasando. Yo quisiera dejar 4 mensajes finales. El primero es que Venezuela es el ejemplo perfecto de la gran corrupción. La gran corrupción tiene 4 características principales. Hay participación del alto nivel de gobierno, del más alto nivel de gobierno. Causa daños gravísimos a la población y extiende y se aprovecha hasta de los beneficios de políticas públicas y de programas sociales que tenga la población. Tiene vinculaciones internacionales y eso quiere decir que la corrupción de Venezuela está impactando a toda la región y quizás más allá de la región. Y además, la 4ª característica de la gran corrupción es que queda impune. Y por ahora, nosotros en Venezuela no tenemos un sistema judicial que pueda avanzar en investigaciones y en sanción. El segundo mensaje es que la corrupción y la impunidad está causando muertes en mi país, que reprime y que además ha causado una ola de migración de refugiados y de exilados. Yo pido en esta sala apoyo para todos los venezolanos que están huyendo de mi país, apoyo y protección. El tercer mensaje es que es perverso, es maligno que a la gente más pobre se le exija fidelidad para venderle las cajas CLAP, para venderle comida que no podría comprar de otra manera. Y el cuarto mensaje es que ningún cambio en la política ni en medios económicos en Venezuela serán suficientes y eficientes para luchar contra la corrupción y alcanzar un grado de desarrollo si no cuentan con un riguroso sistema de protección de lo público. Muchas gracias. Gracias, Mercedes y Marshall. Gracias por haber presentado 2 perspectivas diferentes, pero de igual importancia aquí a este debate. Doy las gracias a todos los presentes en esta reunión extraordinaria sobre la instabilidad y la miseria humana y el desequilibrio que ha causado la corrupción generalizada en Venezuela. Desde su fondo, la corrupción es el paso de la riqueza de los impotentes a los poderosos, sobornos, acuerdos internos y el desvío de la asistencia humanitaria son todas formas del tributo involuntario que pagan los más pobres a los poderosos de los regímenes corruptos. Cuando el peso de esta carga es demasiado, inevitablemente responden. La corrupción también permite que el crimen transnacional y el narcotráfico a que florezcan, amenazando la paz y la seguridad de todos. La inestabilidad que resulta y la salida de tantos desesperados demuestran que la corrupción no es nada más una cuestión nacional, es una regional e internacional. Como preocupación para todos nosotros, en ningún sitio no se aplica más que en Venezuela. Aquellos que han estado en el puente de Simón Bolívar que conecta a Venezuela con Colombia, como yo lo he estado, han visto el desfile constante de aquellos que huyen de la pobreza y la opresión de Venezuela. Ven madres y padres que cruzan hacia Colombia para vender sus últimas posesiones para comprar alimentos y medicamentos para los suyos. Se ve a profesionales cuyos salarios se han reducido a nada debido a la inflación, que cruzan a trabajar en empleos mal pagados. Ven a familias enteras cruzando el puente para ir a pedir limosna al otro lado. Y lo que más sorprende cuando ve uno la corriente de humanidad cruzando el puente es cuán innecesario es todo eso. Venezuela solía ser un país rico, con muchos recursos naturales. Algo está muy mal cuando los ciudadanos de un país con mucho petróleo tienen que irse para ir a pedir y mendigar en las calles de Colombia para alimentar a sus hijos. Eso malo es la corrupción del régimen de Maduro. Se trata de una crisis causada por el hombre. Punto.
Se trata de algo que hay que examinar. Hugo Chávez tiene una visión pervertida de un paraíso socialista en Venezuela y se ha convertido en un narcoestado que ha hurtado a los venezolanos. Le dejaré a la historia el juzgar si esta transformación fue insoslayable. Pero la caída de Venezuela del socialismo ciego a hurtar al pueblo en los últimos decenios es innegable. Primero, la producción nacional de alimentos colapsó bajo las políticas de Chávez y luego de Maduro, y ahora los líderes de Venezuela están robando del sistema de distribución de alimentos del gobierno que supuestamente establecieron para alimentar al pueblo. Los Estados Unidos ha impuesto sanciones a autoridades gubernamentales de alto rango, incluido a Maduro, que se han dedicado a la estafa y al manipuleo de precios del programa del gobierno, cuyo propósito es forrarse de dinero. Una de las maneras de hacer rentable la pobreza del pueblo es sustituyendo los productos de bajo valor por uno de menor valor en el programa de alimentos. Y luego venden los artículos de más precio en el mercado negro y se quedan con la diferencia. Otro programa es que las autoridades del gobierno pagan un exceso de precios de los alimentos. Dan $42 del dinero del pueblo a cambio de $13 de alimentos provenientes de un contratista corrupto. Los oficiales y sus secuaces se quedan con la ganancia. La corrupción a la escala de Venezuela es un crimen moral contra el pueblo, pero también es una cuestión sobre la paz y la seguridad internacionales. Vale la pena examinar más de cerca la designación reciente del programa del Tesoro de un alto jerarca del gobierno de Venezuela para que vean el alcance internacional de la corrupción del régimen de Maduro. Diosdado Cabello ha transitado en los niveles más altos del gobierno de Venezuela y el estamento militar durante 20 años. Hace poco Cabello fue nombrado el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el partido de Maduro. También es un ratero, narcotraficante, y en cada uno de esos cargos gubernamentales, Cabello ha explotado su poder para poder forrar sus propios bolsillos. Ha participado en el narcotráfico, llevando cargamento desde Venezuela por la República Dominicana hasta Europa. E incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno para obtener información sobre los venezolanos ricos para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes y luego les robaba los fármacos y eliminaba la competencia de esta manera. Cabello lavó dinero que obtuvo vendiendo drogas y robando del pueblo venezolano mediante el Sistema Internacional de Finanzas. Utilizó empresas maletín en Florida, así como empresas de minería en Venezuela para ocultar su dinero mal habido. Todo ello prestando servicio a la vez en las esferas más altas del gobierno de Venezuela. Y el resultado de la corrupción de las autoridades de Venezuela, como el señor Cabello, es que no solo el pueblo de Venezuela ha sufrido, sino que la seguridad de todo el hemisferio se ha visto afectada. Los venezolanos salen en grandes números del país ejerciendo presión sobre Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y otros países que de manera generosa están tratando de ofrecerles protección y refugio. Estas personas desesperadas son susceptibles a la trata y a la explotación laboral. Mientras, problemas hemisféricos como el narcotráfico se ven empeorados debido al gobierno corrupto de Venezuela. El subsecretario general Billingsley ha expresado cuáles son los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos para contrarrestar la amenaza de Venezuela ante la paz y la seguridad. Otros han propuesto imponer sanciones para atender el problema, pero todos, incluido el Consejo de Seguridad, deben hacer más. La corrupción no es nada más algo que podamos desestimar como el problema de otro. La corrupción es el núcleo de los movimientos que afectan la paz y la seguridad internacionales. Y Venezuela es la llamada de alerta. Instamos a todos los colegas en el Consejo de Seguridad y allende a que escuchen esa alarma.